este mundo dual sería peligroso caminar solo bajo rayos de luz. La sombra no es buena ni mala, es necesaria para descansar y observar el camino. Ven y descansa con nosotras bajo la luz de la sombra femenina. Soy Ivonne Acuña, astróloga psicológica y socióloga. Y yo, Irina Ortiz, terapeuta holística, angióloga y comunicadora. Juntas nos adentraremos en la voz sombría del femenino herido y sano con sus diferentes arquetipos. Hello, Sí. hello. Hola, ¿Cómo estás? querida. Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo están por aquí? Bien, bien, contenta de hablar de este tema que tanto nos convoca, nuestra amistad. ¿De qué Sí, vamos a hablar hoy? definitivamente es un tema que nos ha conectado desde el principio. De hecho, es lo que nos motivó a hacer nuestras alianzas. Hablemos de sueños, porque allí sí, pues hay mucha información y yo diría que fue parte de ese portal que abrió nuestra amistad. Totalmente. Se nos abrió una puerta desde un lugar trascendental y eso a mí Sí. me da muy buena espina. A mí también, chica. A mí también. Yo que soy muy soñadora, siento que ambas somos muy buenas soñadoras, aunque yo sé que todos soñamos, pero bueno, en nuestro caso no las vivimos de una forma particular, ¿no? Forma parte no solo de nuestro camino de autoindagación, sino también en nuestros espacios terapéuticos que brindamos, le damos mucha importancia al revisar los sueños, ¿no? Entonces, por todos lados hay ahí como una relevancia con el tema onírico. Me encanta eso que dices porque sabes que vivimos en una sociedad que digamos que está minada de etiquetas o mandatos hacia las mujeres, ¿no? La buena madre, la Ujú, buena hija, ujú. pero me llama la atención para ti, ¿qué es ser una buena soñadora? Que me encanta que nos metas en esa categoría. Cierto, tienes razón porque, bueno, usé un adjetivo que es muy subjetivo, ¿no? Y muy Sí, relativo también. Bueno, buena soñadora o una soñadora consciente para ir ajustando el lenguaje. Para mí es eso, una buena soñadora sería más bien una soñadora consciente. ¿Y qué significa eso? Esa persona que le saca provecho a lo que su subconsciente tiene para decirle a través de los sueños, porque básicamente si algo yo he aprendido muy importante con estos grupos del Centro Jung, por cierto que accedí a ellos gracias a ti, que me parecen maravillosos, el doctor Nicolás y Erika, ya les hablaremos un poco más adelante sobre ellos, es que los sueños siempre tienen que ver con uno y su subconsciente, lo que esa parte que no vemos o que llaman también sombra nos quiere decir. Y bueno, cuando digo sombra no solamente me refiero a esa parte como densa o oscura negativa, sino quizás sí, es verdad, un aspecto bien primitivo del ser humano, pero también aquello que no estamos mirando, que forma parte de nosotros, que quizás es importante que atendamos o que integremos a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, a nuestra mirada de nuestro propio ser y de los acontecimientos que nos rodean. Porque bueno, lo que he aprendido con esta postura junguiana es que siempre, siempre los sueños tienen que ver con uno, con lo que está dentro. Hay excepciones en donde tú te puedes conectar con el mundo o el espacio energético de otras personas o como predictivos, empáticos, sí, es cierto. Pero bueno, eso también puede variar, incluso yo creo me atrevería a decir que astrológicamente puede tener una explicación cuando una persona tiene tendencia a ese nivel de empatía y de conexión con los campos y las dimensiones de otras personas a través de los sueños. A mí en lo particular me pasa, pero también conozco personas que tienen premoniciones, pero no son la mayoría, ¿sabes? Son como casos, yo diría particulares, excepciones. La mayoría de los soñantes reciben información en los sueños
de una historia personal, interior, de su Ujú. subconsciente. Y bueno, eso es lo que yo diría que es una soñadora consciente, que toma esa información para autoindagarse, para transformar ciertas realidades, quizás para abrir espacios terapéuticos de sanación con esas informaciones que te dan tus sueños. Y una vez que las conoce, pues las hace conscientes, va y lo lleva a la práctica, va y lo lleva a sus dinámicas, ya sean relaciones, en algún proyecto que esté andando o lo que sea en lo que la persona se encuentre, porque normalmente tiene que ver con el momento presente, ¿no? Es lo que siento y lo que yo opino, Me encanta. muy No, personal. estoy totalmente de acuerdo, resueno mucho con la manera en que lo escribes. Y pues sí, yo creería que muchos de los sueños que vamos a tener a lo largo de nuestra vida efectivamente retratan una historia interna y prestarle atención a los sueños permite que nosotros podamos reestructurar esa historia interna, iluminar nuestras palabras, iluminar nuestro lenguaje y empezarnos a contar otro cuento acerca de nosotras mismas, ¿no? Muy poco a poco, porque, bueno, se dice fácil, pero realmente hablarnos con amor a veces a nosotras mismas, empezando que la primera relación es con nosotras, Sí. se dice muy fácil, de quiérete, pero tampoco es que es tan sencillo porque a veces hay que querer justamente unos lugares de nosotras que literalmente están ensombrecidos, ¿no? Y bueno, ensombrecidos básicamente significa que están como guardados en un sótano, ¿no? Y pues las cosas cuando no se usan, pues simplemente se empiezan a descomponer, ¿no? O sea, como Ujú. una comida que tú dejes botada en algún lugar o algo que efectivamente dejes en un sótano en desuso, eso se empieza a llenar de telarañas, eso se empieza a llenar de polvo y pues al final eso es lo que es la sombra, ¿no? O lo que yo también he entendido desde toda la propuesta junguiana y que bueno, particularmente hoy que vamos a estar hablando puntualmente no solo de sueños, sino de las figuras femeninas en nuestros sueños. Ujú. Yo tengo dos referentes, pues, que son dos discípulas de Jung, Janshinoa Bolen y Clarissa Pincola Estes, de Mujeres que corren con los lobos, que ella es la autora, que fueron como mis primeros portales a empezar a ser una buena soñadora. Fueron ellas. Ok. Y cuando tú mencionabas lo del tema de que siempre, bueno, y coincidías conmigo en cuanto a la definición de lo que sería una soñadora consciente, como para ir iluminando ahí el lenguaje, ¿no? Me hizo recordar de que sé que hay personas que también les da como mucha inquietud de que es que yo nunca me acuerdo de mis sueños o es que será que yo nunca sueño. Y bueno, hay creo que estudios, no estoy muy segura de que dicen que siempre soñamos, ¿no? Porque el Sí, cerebro requiere esa función, ¿no? Cuando estamos durmiendo y cuando estamos en esa especie de estado de reposo corporal, ¿no? sí. Pero siento que algo que me vino cuando me estaba bañando antes de grabar este episodio es que siento que cuando pasa eso, incluso también puede ser un llamado al subconsciente a ir a la acción, a tomar todo eso que ya previamente tú has mirado, ya sea en un proceso terapéutico que no necesariamente esté íntimamente ligado al soñar, ya sea por medio de vínculos y relaciones con otras personas que te están mostrando allí un trabajo por hacer o algo que puedes aprovechar, un talento que no estás aprovechando, o sacarle aún más provecho a algo que sí estás utilizando para servir a otros y para también tener una vida más coherente, más amorosa, ¿no? Más consciente. Entonces yo siento que cuando esas personas, porque yo también estaba en esas fases, yo creo que son como fases, etapas en donde no me acuerdo de mis sueños, Sí, puede durar un tiempo, quizás es el subconsciente empujándote, ok, ya no toca tanto autoindagarse en este momento y mirar lo que está en la sombra, sino que pongas en práctica aquello que ya sabes, que ya entendiste, que ya conoces, que ya recibiste, que vayas a la acción, que quizás en vez de ir adentro, vayas afuera, externalices ese mensaje, esa intención, ese propósito. No sé cómo lo ves tú.
nunca lo había visto así, realmente pues está chévere, está interesante poder, digamos que darnos a nosotras mismas esa indicación, ¿no? Que es lo que Ujú, te decía, o sea, aprender a decirnos cosas que nos ayuden, o ujú, sea, aprender a agarrarnos de un discurso que nos ayude. Lo que yo he escuchado del tema de no recordar los sueños, pero pues que no recuerdo que lo haya visto como en algún estudio o algo. No sé si será como tradición ahí que se repite sin cuestionarla, no sé, pero lo que se dice mucho es que las personas que puede que no estén en su momento recordando el sueño es porque en ese momento no quieren mirar. mm, Dicen que muchas veces no quieren mirar y en ese sentido yo, por ejemplo, lo que recomendaría es que si al menos te recuerdas un solo elemento que tú recuerdes, prestarle atención, así sea sí, pues anotarlo en algún lugarcito. Un solo elemento, o sea, un solo elemento. Yo, por ejemplo, en estos días, hace unas semanas atrás, estuve como recordando muy poco de mis sueños y me acuerdo que me despertaba y le decía a Miguel que soñé con un viaje a Venezuela, pero es que no recordaba más nada. Pero al menos hacer el ejercicio, la gimnasia, porque eso es un músculo, ¿no? El tema de sí. recordar sueños, hay veces que uno los recuerda con un nivel de detalle, una lucidez increíble, y hay veces que no. Sí, es cierto, es cierto. Y sí, se me hace total sentido. Claro, está válido cuestionárselo, pero sí se me hace total sentido cuando, sobre todo si es una tendencia que es la más frecuente. O sea, una persona Ujú. que realmente jamás Nunca, recuerda nunca, los sueños o piensa que definitivamente nunca sueña y que eso claro. perdura en el tiempo por años. Siento que en Sí, ese caso aplicaría más el que quizás no quiere no se mirar, el que acelera, quizás es un llamado a conectar con su mundo interior, ¿sabes? Hacer un claro, trabajo energético, espiritual, emocional, de autoindagación, ¿no? De exploración personal, sea lo total. que te resuene, o sea, no tiene que ser con las mismas herramientas o los entornos con los que nosotros nos movemos, ¿no? Pero bueno, Claro. uno la lanza ahí para que el que esté escuchando esto o la que esté escuchando esto y le haga clic, pues se mire allí, mire esa posibilidad, pero aprovecho antes de que sigamos profundizando y compartiendo un poco sobre lo de los arquetipos y eso. Yo siento que uno de los tips o uno de los aportes para empezar a ejercitar esta Ujú. práctica de analizar sueños y de revisarlos es contarlos, como tú dices, tal cual, o sea, a grabar una nota de voz y compartírselo a alguien con la que tú, una amiga, una persona, un familiar, una pareja, que sea receptiva al tema de los sueños y contarlo, porque a veces nada más en la medida en que uno empieza a relatar como que simplemente los escenarios, los momentos, los elementos que te acuerdas, empiezan a llegar como que, ay, me acordé que también soñé con esto y verdad que después pasó esto, a mí me ha pasado un montón de veces. Para quienes se Sí, les hace total. mejor escribirlo, pues escribirlo, como tú contabas también una vez conversando contigo que has tenido ese hábito. Yo nunca he podido Sí. agarrar ese hábito de despertarme y escribirlo, o sea, no es algo que me fluya, pero sí de contarlo. Me encanta, de hecho lo hago contigo mucho y lo hago mucho con una hermana que se llama Flor, que me encanta analizar los sueños con ella. Lo he hecho en mis espacios de psicoterapia también. Entonces, es lo que se me da mejor, grabarlos en notas de voz y compartirlo, y eso siempre me ha ayudado a recordar más y más. Y otra cosa que estaba haciendo recientemente es que cuando me despierto de madrugada, así como tú decías que se lo cuentas a Miguel, yo me lo empiezo a contar a mí misma. Soñé Sí, esto y sí, esto y sí. esto y esto y esto y pasó esto. Y puede que en la mañana se me olvidó, pero en algún momento por haber hecho ese recuento, ¡pum!, me vuelvo a acordar completico con todos los detalles. Totalmente. Entonces yo creo que, digamos, si lo fuésemos a poner como a modo de tips para que a la gente le vaya quedando como claro, un primer tip es empezar a construir tu pequeña manada de gente que te quiere escuchar, Ujú, tus sueños. sí. A mí también me sirve más de contarlos también y al menos es como lo he estado haciendo últimamente. Tengo dos formas. Una es que es en la grabadora del celular directo, que no lo comparto con nadie, pero queda en la grabadora.
y Ujú, les pongo un título, o sea, grabo y la grabación finaliza y les pongo como un título clave, porque ujú, a mí me pide como grabar, que digo guardar, que como lo quiero guardar, entonces le pongo un título. Es bonito porque aparte tú, bueno, ves la fecha, ¿no? En que guardaste y creaste el archivo, te va quedando un archivo bien bonito. Y bueno, lo otro que hice hace poco fue abrí un grupo conmigo misma en mi WhatsApp y bueno, ahí tengo varias cosas. En verdad es como un diario que tengo de temas menstruales y también oníricos. Yendo a otra cosa que es al punto de lo que vamos hoy, hablando de menstruación, yo he soñado que con temas de menstruar, o sea, con ujú. sangre, ¿no? Y la menstruación es como una imagen como muy femenina. Y bueno, de lo que queríamos conversar hoy también es de las figuras femeninas en los sueños. Ujú. Entonces, bueno, no sé si quieres empezar tú, Iri, contando un poco de qué se va a tratar lo que tú nos vas a compartir hoy sobre el sueño que elegiste y qué fue lo que hicimos juntas para descifrar ese mensaje que al final, digamos que como tip número 2 que yo le dejaría a la gente, una vez que uno se compromete con descifrar una capa del sueño, porque siempre son un montón de capas y literalmente podrán pasar 20 años, pero como nos han enseñado el doctor Nicolás y Erika, los sueños están vivos y pueden pasar hasta 10 años en donde tú accedas a otra capa de significado de ese sueño. O sea, Sí, realmente es como impresionante. es fascinante Yo ese mundo. Sí, sí, total. Yo creería que el segundo tip que le podemos dejar a la gente, pues bueno, tiene que ver con esta capacidad de comprometerse con, pues, desentrañar el código, entendiendo que realmente tiene muchas capas y que no es una cosa de que en una sentada Sí. ya, o Ujú. en un blog de internet, que sirve mucho, eso yo lo he hecho un montón, en páginas de soñar no sé qué, uno encuentra como cositas, pero al final dejarse llevar, digamos que por una interpretación genérica de página web, no es el trabajo completo, ¿no? Apenas alcanza medio a rasgar la muy probable primera fina capa del sueño. Sí, Entonces, sí. cuéntanos con qué sueño estás comprometida tú y cómo están Me figuras encanta femeninas. que hayas compartido ese, como ese tip, como le llamamos, del compromiso de seguir indagando en todas las capas que pueda tener un sueño, porque justamente para grabar este episodio nosotros hicimos un ejercicio de elegir un sueño que tuviese justamente arquetipos importantes femeninos, o sea, imágenes, elementos relacionadas por ejemplo, en este caso, mujeres de nuestra vida, de nuestro entorno. Y entonces yo decidí que revisáramos un sueño que tuve cuando estaba embarazada. Tendría como, no sé, unos 4, 5 meses de gestar a Axel en el año 2018, creo que fue como en mayo, sí, por ahí, abril, mayo. Es decir, han pasado más de 2 años y yo puedo recordarlo con bastante detalle, además de que lo escribí y lo publiqué en mi cuenta personal de Facebook. Entonces, creo que el hecho de escribirlo también hizo que yo no lo olvidara, ¿no? Ese ejercicio de escribir que dicen que hace que retengas más la memoria, ¿no? Nosotras usamos, en este caso, Ivonne usó cartas del tarot y yo usé un oráculo de Conversando con los Ángeles para analizar el de Ivonne, que ella ya luego nos irá compartiendo un poco como que lo esencial allí, ¿no? Pero sí, yo debo decir antes de contarlo, o más que contarlo, de compartir lo que me quedó de la experiencia, es que yo con muchísima frecuencia sueño con mis amigas de la infancia y de la adolescencia. Es como una constante con las que yo estudié en mi colegio, porque yo estudié Yo también. con esas personas por muchos años, desde que estuve en preescolar hasta que salí de quinto año y éramos un grupo más o menos fijo de las mismas personas que entraban unas, salían otras, pero como que el grupo núcleo central siempre fue el mismo.
Entonces, obviamente, compartí mucha vida con ellas, incluso hoy día tenemos un chat, obviamente, por WhatsApp, y con varias, no con todas, tengo un vínculo íntimo y cercano, con las que yo me siento a conversar, incluso yo he trabajado terapéuticamente con alguna de ellas, y hay un vínculo muy fuerte, muy cercano, muy real, o sea, como que esa afinidad y esa conexión todavía existe. Entonces, creo que eso es importante decirlo porque allí hay información, hay referencias con las que yo me he identificado, con las que yo quizás estoy vibrando, ¿no? Quizás por temas también hasta cosas que van más allá de lo que yo podamos entender tangiblemente, ¿sabes? Temas energéticos, espirituales, y de hecho sí me he dado cuenta que sí, que hay coincidencias en nuestros caminos, en nuestras historias, ¿no? Sí. Entonces, yo soñé con dos amigas estando en una playa y el sueño tiene como dos partes. Incluso en esa soñada me desperté y me volví a quedar dormida y continuó el sueño, pero como con una connotación distinta dentro del mismo contexto que era una playa, solo que la primera parte en la playa estaba sucia, revuelta, nos echaron basura y nosotros estábamos tratando de caminar de una playa a la otra, y en la segunda parte del sueño estaba con otra amiga de ese mismo grupo, pero ya las circunstancias de la playa eran distintas, incluso también estaba mi papá en el sueño. En el sueño también apareció una mujer, yo estaba dentro del mar rodeada de unas olas gigantes, de muchos peces, y había una estrella de mar también, como mucho mundo marino, cosa que Hay lo puedo asociar. algo importante que no quiero que se te escape es dónde eran las playas con las que soñaste. Las playas eran unas playas de la isla de Margarita. Yo estaba caminando, para quien conoce la isla de Margarita, yo estaba caminando desde Rocky Point, que es una playa chiquitica que está luego de entre Playa Parguito y Playa El Agua. Y Rocky Point era una playa que no conoce mucha gente, de hecho la gente no sabe que existe o que ese pedacito de playa se llama así, porque eso se lo pusieron nativos de allí, y como nosotros íbamos tanto, pues teníamos acceso a información, pero es un espacio particular de mi familia también, no solo la isla de Margarita, sino esa playa, que esto es algo nuevo que no lo habíamos conversado. Y entonces yo iba caminando desde esa parte de Rocky Point a Playa El Agua, que también es como una playa bastante popular de Margarita y que tiene bastante relevancia en mis viajes de vacaciones familiares, y representa una especie de nido, de hogar y de lugar en donde yo viví muchos momentos transicionales de mi vida, como por ejemplo mi viaje de graduación de bachiller, como por ejemplo mi matrimonio cuando me casé allí por civil. Y la verdad es que para mí Margarita es un lugar muy simbólico y muy importante en mi corazón. Es un lugar que yo incluso añoro mucho. Yo siempre me he dicho a mí misma que si yo llegara a regresar a vivir a Venezuela, ojo, que no es algo que yo tenga estipulado, porque si yo lo hiciera, o sea, fantaseando en eso, yo fuera a vivir a Margarita. ¿Sabes? Para mí fuese un sueño, literal. No, Entonces, eso que acabas de decir de lo de la añoranza me hace detenerme pues, rapidito en una cosita que sí, puede ser un tercer tip para la gente, que el otro día, por ejemplo, una amiga me contó un sueño. Mira, yo hay veces que me despierto y tengo en mi celular como tres chats de personas distintas contándome sueños, me explico. O sea, el tema de ser soñadora consciente cuando tú ya tienes unos amigos como muy, muy queridos que saben que tú estás como en esta conversación comprometida con los sueños, la gente te los cuenta, te los cuenta, te los cuenta y tú les cuentas a los demás y es muy chévere. Y bueno, una amiga me contó un sueño más larguísimo que tuvo y yo justamente le dije como, wow, pero es que mira, esto es como muy íntimo, tú primero te tienes que dar un espacio como de respirar, de meditar tú, de hacer unos ejercicios. Y por ejemplo, un tip rapidito es que tú tomes una respiración profunda y sientas qué es lo que tú sientes hacia la isla de Margarita, porque eso es algo importante al momento de conversar con
con nuestro propio mundo interno, ¿no? Conversar con la sustancia onírica, que ya Ujú. no habla como un tratado académico. El Sí, idioma onírico es algo muy sentido, es algo muy vibracional, es sí, algo muy emocional. Si nos sí, ponemos astrológicos, es algo muy neptuniano, es muy acuoso, sí. jupiteriano también. Y bueno, básicamente sería como que sientas en tu corazón ahorita también para que nos compartas qué sentimientos tienes tú hacia la isla y hacia tus amigas también. Sí, Porque parte del proceso, tú puedes tener alguien con quien conversar sobre tu sueño, pero la mejor intérprete de tu sueño eres tú. sí. Y sí, la isla de Margarita tiene mucha connotación emocional y por cierto, ahorita que dices neptuniana, pues bueno, no me extraña yo teniendo la luna en Piscis Ah, no, y totalmente. además soñar con el mar y con peces y mundo marino y, ¿sabes? Fue muy simbólico, además yo estaba gestando, que hace que seas como una antenita receptora de todo lo que es tu ser, una conexión con tu cuerpo, con lo que puede estar allí guardado, ¿no? Pero sí, emocionalmente y vamos a decir vibracionalmente, la isla de Margarita tiene mucha conexión con mi raíz. Para mí, yo soy yo me considero una venezolana que siente arraigo por el Caribe venezolano, por las playas de Venezuela, por el mar de ese territorio. Eso es lo que a mí más me conecta, más que por las tradiciones, por la comida, por los efemérides, por la cultura o lo que llaman la idiosincrasia. Yo en eso no me siento para nada venezolana y a lo mejor esto que diga puede ser un poco controversial. En ese aspecto yo me siento más como una persona universal del mundo, planetaria, más que identificarme con una nacionalidad venezolana. Pero algo que sí me conecta y me genera arraigo a mí es el Caribe, el mar Caribe, las playas de Venezuela. Para mí esa es una definición de mis raíces. Yo me siento mucho más cómoda y hasta empoderada, diría yo, cuando digo soy caribeña, en lugar de decir soy venezolana. No sé, es Claro. algo No, y que eso me mueve mucho. me recuerda que una de las primeras interpretaciones que a mí se me vino, ¿no? Me fluyó compartirte fue que no te olvidaras de que siempre estás en casa. Ujú, O sea, que era como más allá de que estés en transiciones, yendo de un lugar a otro, ujú. siempre estás en casa. Pero, y bueno, cuéntanos un poquito más de los sentimientos hacia tus amigas, que son las Sí, figuras femeninas principales, ¿no? Que aparecen y que, bueno, sí. tienen ese mensaje de tu mundo interior para ti. Y ahora que lo dices, una figura femenina también puede ser incluso hasta el mar y la Sí, isla como claro. tal, Sí, ¿no? sí, 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 puede sí, representar un totalmente, arquetipo totalmente. plenamente femenino. Pero yendo al punto de mis amigas, sí, pues hay una en particular que es la que está en la primera parte del sueño, que yo la asocio mucho al tema de la rebeldía, de la autenticidad, ¿sabes? De Claro, y que así me muestro yo lo más sin increíble, violencia. Ujú. claro, lo más increíble fue que, volviendo al tema de cómo hicimos el análisis entre las dos, yo no sabía esto de tu amiga y justo la carta del tarot que me salió, el tarot que yo uso, el simbolón, fue la carta acuariana y yo te empecé a decir como, bueno, esta amiga, o sea, me resuena como con una energía de irreverente, ¿no? Como rebelde. Y yo me acuerdo, yo te veía la cara y tú ibas como agrandando los ojos. Sí, sí. Sí, 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 porque de hecho, para mí en esa época ella era todo eso, ¿sabes? Lo más irreverente del mundo, la que primero hacía todo, la que se mostraba ante el mundo con su imagen de una forma nada convencional, pero así calladita la boca, porque por cierto ella también es de mi mismo signo. Ok. Entonces se mueve muy, muy sutilmente, pero firme. No sé qué habrá allí en su carta que también en lenguaje astrológico pueda explicarlo. Pero bueno, para no dispersarme, ella estaba como en esa primera parte del sueño en donde el mar estaba picado, revuelto, en donde había basura, agua sucia y ta, ta, ta.
yo estoy caminando, transicionando, cosa que no me extraña porque yo estaba en un momento de mi vida que estaba gestando, o sea, mi vida estaba cambiando, estaba pasando de un estado a otro, de lo que es la vida de una mujer, de un ciclo, de rito de paso, como le llaman en los pueblos originarios, que lo que es la gestación y posterior maternidad. Y luego en esa segunda parte estoy con esta otra amiga de la infancia, el agua más calma y demás, como más limpia y como realmente yo recuerdo esa playa que era Playa El Agua. Y bueno, con ella la conecto más como con un aspecto más pisciano, más, Tranquilo. sí, más tranquilo, más adaptable, más fluido, quizás un poco más como pausada, como que se adapta un poco más, no tan irreverente, pero que con la que yo me siento muy afín, con la que yo me siento muy cómoda y con la que yo fluyo, ¿sabes? Y de hecho, estos días estaba hablando con ella, creo que fue ayer incluso. Mis conversaciones con ella son muchas veces es como que estamos en el mismo idioma y como que si teníamos varias semanas o meses que no hablábamos, parecía que ayer estábamos hablando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que para que se vea la diferencia entre un arquetipo y otro, ¿no? Y cómo puede ser el vínculo entre una y otra. Bueno, en esa parte del sueño también fue cuando estaba rodeada de las olas gigantes y había una mujer también que yo identificaba como nativa de ahí de la isla oriental, una mujer oriental, se refiere a la costa oriental del país, de Venezuela. Y ¿Cómo era? ¿Cómo era esa mujer? ¿Recuerdas? era corpulenta, como un cuerpo fibroso, cabello negro largo. Ella también estaba maravillada de cómo esa ola nos envolvía gigante arriba, así. Pero que no las lastimaba. No, La, no nos lastimaba, nos como permitió eso. ir, nos permitió ir hasta la orilla, pero el agua nunca se retiró, o sea, como que el agua inundó la orilla, como pasaba a veces que te mojaban las cholas, la Sí, cava, los peroles, no sé qué, los macundales, sí, sí, las sí. cosas playeras para quienes no son venezolanos y puedan escuchar esto. Pero el agua nunca se retiraba, se quedaba allí. Yo seguía nadando en esa orilla, quizás no tan profunda, pero había peces, hubo una entrega de una estrella de mar que me quitó algo que yo tenía en la mano como una perla. O sea, hubo como Qué mucho, bonito. Había vida. sí, Vida. había vida y yo sentía como que nos respetamos el espacio, como que Claro. todos estábamos nadando y formando parte de ese mar, pero no había una competencia por espacio personal. Y había incluso como una especie de reverencia. Incluso lo sentí con esta mujer que estaba allí en el tema de la ola y demás, pero lo sentí también con los seres marinos, con los peces y las estrellas. Un momento que sí me asusté cuando la estrella me quitó lo que yo No. tenía en la mano, pero Ujú. después me di cuenta como que no, está todo bien, o sea, estamos bien aquí compartiendo este espacio y sentí una conexión allí natural muy potente, muy potente. Fíjate que interesante que la basura, ¿no? Que tú cuentas del primer momento, pues son residuos y se Ujú, supone que la basura, pues como todos sabemos, se divide entre residuos orgánicos o inorgánicos, pero que al final, digamos que son cosas que en teoría ya cumplieron como su ciclo, ¿no? ujú, Y quizás se pueden reusar, pero es que ya igual están caducas, ¿no? O sea, es como ya funcionaron para lo que tenían que, o sea, la basura es eso. Entonces, ujú. fíjate cómo en ese sueño tú de alguna forma abandonas cosas que ya cumplieron su ciclo y te acercas a un sitio más vital, ¿no? Más Sí. vital, pero que justamente lo que me llama la atención de ese sueño es cuando sacamos la segunda carta del tarot del Cimbolón para hacer tu análisis, salió una carta que más bien era una carta como muy aguerrida, Ujú, muy independiente, muy de energía autónoma, ujú, masculina, ¿no? Y bueno, y es curioso porque digamos que, bueno, justamente como yo también que fue lo que te comenté en ese momento, como yo también he revisado la carta de esta amiga que te acompaña en esta, o sea, la carta natal de esta sí. segunda amiga que aparece en este segundo momento del sueño en medio de la tranquilidad,
y como ustedes comparten lo de el nodo norte en el signo de Aries, Ujú. justamente por ahí fue que yo pude comprender el mensaje que estaba trayendo el tarot y que era como el cómo para poder quizás gozar de esa vida, ¿no? De esa vida en esa sensación de conexión natural profunda que tú nos relatas que sientes ahí, muy probablemente iba a ser importante utilizar el recurso masculino en ti, Ujú. lo que es el masculino en ti, que aparte pues es un tema que tú has estado estudiando un montón Sí. del matrimonio sagrado. No sé si nos quieres compartir algo también rapidito y bueno, y podemos ir cerrandito para yo pasar a contar el mío. Sí, Y sí, de tú hecho eso es también. lo que estaba transitando en este momento con un tema de conectarme de una manera diferente para manifestar dinero, por ejemplo, para incluso involucrarme en las finanzas y aprender en ese sentido y ser más independiente financieramente, porque a mí se me da muy natural y me fascina el tema de lo femenino, el mundo acuoso, la maternidad, ¿sabes? Dejar de hacer ciertas cosas para Es entregarme el agua. a lactar, por ejemplo, a colechar, ¿sabes? A indagar en el mundo de mi hijo y el propio, por supuesto, mi camino espiritual y todo lo demás, sanación y todo lo demás, todo lo relacionado, quise decir. Pero sí, con el tema, por ejemplo, más marciano o más masculino, sí ha sido como el aprender a poner límites, a decir que no, a materializar Hablar con recursos. fuerza, Ajá, hablar con y ese, que no o sea, sea, está como la comunión femenino-masculino, que no es que tú dejas de ser mujer o que dejas de tener, sino que tienes un femenino fuerte, o sea, un exacto, femenino que puedes fuerte. sostener, que estás saneado y integrado lo suficiente para sostener ese aspecto masculino que es más concreto, más práctico, más a la acción, más tangible, ¿no? Más hacia afuera. Que no es que Sí, no lo más haya de hecho, porque de defensa hecho, también. de poner límites, ¿no? Y no es que no lo haya hecho, porque incluso yo tengo o tuve la fama en mi casa, entre mis familiares, de que, ay, esta no se le puede decir nada, o ay, esta es una terca, o ay, no sé qué, Claro está. porque era muy responsiva y no me quedaba callada, yo siempre he hablado mucho y pero no desde esa conciencia, ¿sabes? Desde esa certeza de quién soy, también no desde esa madurez, sino quizás más desde el impulso, ¿no? Sí. Entonces, y más desde lo visceral o de la rebeldía sin causa, más bien ahora sería como una rebeldía con causa. Igual yo rescato que ahí en el impulso y en las vísceras a veces también hay una gran verdad. El Sí, impulso no se cae a cuentos intelectuales, conceptuales, sí, mente compasiva, sentimentalismos. sí, El impulso es el sí, impulso de sí. la vida. Y si está surgiendo en su momento, cuando ha surgido, es por algo, ahí hay una información, ahí hay algo que mirar, que visibilizar, ¿no? Pero bueno, yo estaba más bien en una onda de irle dando el espacio a ese aspecto masculino para que vaya surgiendo de una manera más espontánea, natural, auténtica, sin tanto control y sin tanta represión y sin negar esos dos lados de mí, o sea, porque yo sí me considero una persona bastante femenina, sutil, pero también tengo, y es lo que estoy abrazando, también tengo esa energía guerrera, ¿sabes? Fogosa, que puede concretar, que puede materializar y que puede perseverar, porque lo de sostener desde el punto de vista femenino y acompañar y empatizar, eso lo he venido trabajando y me sale como mucho más natural. Pero ese perseverar, ese ir a la acción, me doy cuenta que lo tengo también, que me acostumbré a crear mecanismos de disciplina, pero era muy desde el inconsciente, era muy desde el condicionamiento infantil y de te paras todos los días a las 5 de la mañana, 6 de la mañana para ir al colegio y ir a trabajar. A mí eso no me cuesta. Si yo me lo pongo como un propósito, me sale y ahora estoy reconectando con eso de nuevo, que es como ese aspecto más masculino de la acción, pero más madura, más como sintiéndome más completa, más Sí, consciente de. el masculino en ese sentido, que justamente, pues bueno, volviendo a la cartita, yo decía como
O sea, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que tú te describes a ti y a tu amiga como prácticamente unos ángeles caídos del cielo porque son la tranquilidad encarnada aquí en la tierra, son muy lindas, son muy, o sea, son Un unas mujeres, osito cariñoso. sí, unas mujeres muy buenecitas, pero yo decía, ¿pero por qué sale esta carta? Bueno, porque hay un llamado ahí a, ¿sabes? Como este dicho que dice de cuídame de las aguas bravas que de las mansas me cuido yo, ¿es así? Ajá, algo así, sí. Es esa, Ujú, ujú. muy como algo así. Sí, Después buscamos bien el sí, creo que dicho, lo dijiste bien, creo que lo dijiste creo que bien. lo dije, ¿verdad? Sí, Entonces como que también eso de ser así mansitas y de no pegar el mordisco del sí. arquetipo de Aries, que fue lo que salió en ese momento en la carta, era también como que una convocatoria como de, o sea, esta tranquilidad y esta cosa, o sea, probablemente sea como un ir y venir entre una playa y otra, o sea, no sé, Sí. No habría que ver está, ahí, apropiate de eso que también está en ti, fíjate. que quizás no estás Sí, aprovechando y entonces lo vas a empezar a ver en otros exacerbado para que tú hagas sí, ese balance y digas, no, ya va, yo quiero algo más equilibrado afuera, pero entonces adentro cómo estoy, ¿no? No me estoy claro, apropiando de eso, ni, y quizás por, bueno, por inconsciencia, por desconocimiento, por un mecanismo de protección, diría yo también, por sí, inmadurez, puede haber muchas razones y sí, volviendo al punto del tema del matrimonio interior, se trata justamente de eso, de ese poder que tiene ambas polaridades masculino y femenino dentro, que va más allá de género, hombre-mujer, irlo trabajando, integrando, ver cómo funciona, me ayuda mucho también a entender cómo es mi Venus, cómo es mi Marte, claro, estudiándolo astrológicamente. Sí, sí, mirándome en los vínculos con otros hombres, con mi padre, con mi hermano, con parejas, con mi hijo. sí. Entonces, Y es recordando a mis abuelos también, cómo fue su presencia en mi vida, para también entender un poquito cuáles han sido las referencias, ¿no? claro. Un comentario chiquitico astrológico de justamente también una astróloga que yo te he compartido bastante, que nos resuena a ambas, que es Silvia Neira, Ujú, de Cosmogramas y de Casa 11. Ella justamente dice que nosotros no terminamos de apropiarnos de nuestra energía femenina y masculina, representada por Marte y Venus, porque nos quedamos a veces muy alojados en los mecanismos de defensa de la luna, que pues en tu caso, por ejemplo, claro, el tema del femenino masculino es también como ver la calidad de tus movimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo está la calidad de tu acción. Es una acción firme, es una acción directa. Ese accionar, ¿cómo está? ¿Sí? Teniendo tú totalmente la posibilidad, porque pues tienes un Marte en Capricornio. sí. Eso es un muy buen Marte, más allá de que está retrógrado. Pero básicamente era eso lo que quería comentar, ¿no? De que lo que tú dices mucho, como bueno, mecanismos de defensas que quizás no te dejan, te quedas muy ahí en, digamos que En el intento. en el intento, exacto, en el Ujú, intento y se queda entonces el masculino ahí un poco más ensombrecido o en el sótano cogiendo polvo y telaraña. Y claro, el día que entonces te vas a encontrar con ese masculino, aparte te echas tremendos sustos porque ya casi que no reconoces eso que en algún momento dejaste ahí, entonces toca ahí como, bueno, amarlo un montón. ujú. Entonces, bueno, si quieres ir pasando al mío, no sé si nos quieres compartir una última como en síntesis, así conclusión, luego de que sacamos cartas, vimos No, a tu no, yo amiga. creo, siento que con esto No, último que dije puedo hacer como, y que al final te das cuenta que estamos hablando de arquetipos femeninos, pero cómo nos fue llevando a lo masculino, que al final yo siento que es posible esa integración del masculino de una forma así como la estoy planteando, natural y claro, auténtica y libre, siempre que ha habido como esta integración y saneamiento del aspecto femenino y de reconocerse también en esa energía, ¿no? Más allá de que sean mujeres y que seamos mujeres. sí, Bueno, espero que esto se entienda, no sé si a veces es un poco abstracto, porque bueno, yo me manejo en estos lenguajes también y sé que tú también, pero bueno, espero que se entienda. De todos modos, si hay preguntas, siempre estamos aquí para atenderlas y seguir profundizando en otros episodios, ¿no? Entonces yo me encantaría que pasáramos
a tus sueños. Yo, a diferencia de ti, no recuerdo exactamente cuáles fueron las cartas de los ángeles que salieron, entonces Sí, allí te voy ya a pedir está. una ayuda para que rescatemos allí cuáles fueron como los mensajes puntuales y Sí, podamos cerrar este episodio maravilloso de hoy. sí, la que yo más recuerdo, ya cuando hicimos el ejercicio de ti hacia mí, tú con tu oráculo ayudándome ahí con mis sueños, salió la carta de la flexibilidad, la recuerdo con Mm, claridad, la de la flexibilidad, ¿cuántas fue que sacamos? Creo que tres, fueron, creo. bueno, flexibilidad y, ay, Belleza. belleza, Ujú, sí, también. ujú, ujú, sí, Y la otra no me acuerdo. Bueno, quizás mientras vaya avanzando puede te llegue, sí. que me llegue. Ujú, Pero bueno, sí, el asunto de la flexibilidad, cuando salió la carta me resonó un montón porque, bueno, volviendo al asunto de que lo que sentimos hacia las personas del sueño y lo que sentimos en el momento en el que las personas del sueño ejecutan lo que ejecutan en el sueño, o sea, si uno siente miedo, si uno siente agrado, si uno siente excitación, es súper importante. Entonces, claro, yo tuve un sueño en donde los principales sentimientos que son protagónicos del sueño son prácticamente como tres. El primero, me sentí rechazada. El segundo sentimiento fue que me sentí muy molestísima, así, pero rabia. Entonces era como rechazo mezclado con rabia. Y luego me sentí aliviada, porque en el sueño fui capaz de confrontar a la chica que aparece en el sueño, cosa que justamente nunca hice en la vida real, porque efectivamente pues es una persona de mi vida universitaria, de mi vida académica, con la que justamente tuvimos como unos desencuentros bastante intensos. Y yo siento que en mi historia con ella, yo siempre contuve, literalmente, contuve siempre mi rabia. ujú. Sí, porque lo que yo siempre sentí en esa historia, que es una historia que tiene muchos años, o sea, más de 7 años, es que yo de alguna forma no me permitía meter la pata, según yo, creyendo que efectivamente sabes cuando este típico discurso que tenemos muchos y que todos lo hemos vivido de, no, discúlpame, dije eso porque estaba molesto, en el Ujú. fondo eso no era lo que yo quería decir, sabes que cuando no está molesto no Dice piensa, cualquier cosa, sí, dice o dice cualquier cosas muy cosa, hirientes o o dice estupideces. exacto, entonces yo a pesar de que por supuesto que he podido decir estupideces o he podido ser hiriente con mi familia sobre todo, o sea, quienes han tenido el privilegio de conocerme a mí, digamos, en venezolano, que no es lo mismo que en colombiano, arrecha, ¿sí? Ujú, Porque ujú. aquí arrecha significa otra cosa. Sí. Igual tiene que ver con una calentura, ¿no? Ujú. Pero lo usan en acepciones diferentes. Wow, yo con mi familia, por supuesto que dije las mil y un estupideces. Ahorita que justamente estoy con el proceso de que mi abuela muy pronto va a trascender de plano, o sea, ya está como en un proceso de que pronto se va a morir, recordando todas las peleas que yo tuve con mi abuela y es como, wow, pero qué impresión que cuando llegue el momento así del final, todo eso como que se diluye y es y que, mira, yo le pude haber dicho a mi abuela, sapo verde, barriga azul y, o sea, es como que el amor es tan profundo que nada de eso importa. Pero Nada bueno, el importa. punto es que nosotros como culturalmente sabemos que meter la pata es algo bastante probable cuando uno está molesto. Sí. Entonces, claro, yo en mi afán de conservar mi autoimagen de ser una persona que no mete la pata, supuestamente, yo me contenía mucho la rabia, porque, o Ujú. sea, me No te contenía mucho, permitías expresarla. no me permitía expresarla. Entonces, claro, en ese sueño, como digo, estuvo la sensación de rechazo, estuvo la sensación de rabia y estuvo la sensación de alivio porque pude expresar la rabia.
Claro. Básicamente en el sueño lo que sucede es que aparece una voz que me dice que yo tengo que volver a repetir un proceso académico de una investigación que en su momento hice vinculada a la feminidad. Era un estudio de Ujú, género, ujú, sociológicamente hablando. Yo pues estudié sociología en la misma universidad que Iri, solo que nunca nos conocimos, ujú. pero La Universidad ah, Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela, eh, en Montalbán, gracias. venimos de la misma alma mater, Sí, curiosamente. sí, Y también siempre vivimos bastante cerca, siempre tuvimos, o sea, porque yo vivo sí, por Cebucán, municipio Sucre. Ujú, ajá. ujú, Entonces, bueno, el punto es que a mí apareció una voz que me dice que yo tengo que volver a hacer esa investigación asociada a la feminidad y a la construcción de la feminidad, porque pues era un estudio vinculado a cómo las mujeres ponían sus fotos en Facebook, sí. que A la literalmente eso imagen, a la imagen. a la Ujú, imagen femenina virtual. Eso fue una investigación que yo hice. Entonces, en el sueño se me dice que lo tengo que repetir y aparte se me dice que no solo lo tengo que repetir, sino que tengo que hacer una parte 2 como escribir otro capítulo. ujú. Y yo me quedo como en shock. Entonces, en ese momento, yo trato como de acercarme a una persona, a una figura femenina en el sueño para hacer el proceso juntas y esa persona me dice que no, que ni siquiera me dice que no, me dice que sin avisarme, sin de alguna forma comentarme siquiera, esa persona ya había decidido hacer el proceso de investigación con otra persona. Entonces yo me sentí como, pues, rechazada. Me sentí rechazada y me sentí muy molesta, pero al mismo tiempo muy aliviada porque fui a donde la chica y le dije como que qué falta de respeto, que cómo se le ocurría hacer esto como a mis espaldas, ¿no? Sí. Como que, ¿sabes? Si vas a como tomar esta decisión, de alguna forma, ser respetuosa y comunícalo o algo Sí, te así. expresaste, la descargaste, La la descargué, emoción la descargaste, la lo que logré no descargar. usualmente hubieses hecho Exacto. en su momento, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces, bueno, nada, en resumen, digamos que ese es como el contexto del sueño y yendo pues a lo que todo lo que sucedió mientras conversaba con Iri, con el tema de la flexibilidad, no sé qué, pues queda como muy claro el tema de yo permitirme, o sea, permitirme. Ujú. O sea, permitirme no estar encajada en este molde de Ivonne no mete la pata porque Ivonne no dice estupideces cuando se molesta porque está prohibido. Es Ujú, como, wow, o sea. Y entonces justamente, ¿qué es lo que sucede? Que de este sueño yo también conversaba con el doctor Nicolás y con Erika en el grupo de sueños que yo comparto con ellos. Y ellos justamente me decían como que, mira, quien es capaz de amarte en ese momento, pues tan oscuro de la molestia, ¿no? En donde tú explotas y explotas, ¿sabes? Quien es capaz de amarte también ahí, o sea, porque aparte es muy distinto a, por ejemplo, si tú explotas todos los días y no ofreces algo de calidad a una relación, pero si tú también, bueno, una vez a la cuaresma te permites explotar y el sí, resto es un ser maravilloso, pues sí, no pasa nada. O sea, sí, no pasa nada y ahí también hay un mostrarte, eso también forma parte de ti, negarlo pues no tiene sentido exacto. y Reprimirlo es muy dañino. reprimirlo es muy dañino. Entonces, bueno, pasó todo esto en este sueño, también vinculado a que yendo particularmente a la presencia femenina que salió ahí en el sueño, pues es una mujer que de alguna forma tiene como ciertas características fisionómicas que la hacen parecer como frágil, como débil. Ujú, Entonces, de alguna manera, lo que yo también pude concluir como en el sueño era como que había una parte de mí que estaba como sí, debilitada como hambrienta, ¿no? Porque como que no comía y esa parte de mí entonces me hacía este desplante, ¿no? O sea, porque ujú. es que tal cual lo que yo sentía en el sueño era como eso, era como que, sí, Un menosprecio. un menosprecio, pero es que esa es la palabra absoluta, es increíble. Entonces, claro,
entonces, ¿qué fue la conclusión que yo dije? Bueno, imagínate, hay algo dentro de ti misma que te menosprecia. Me explico, hay algo dentro de ti misma que no quiere estar contigo. Entonces yo decía como, wow, pero ¿cómo entonces yo hago para de verdad, sabes, que no haya algo dentro de mí que no me quiera? Sí. O sea, porque eso era lo que yo me sentía en el sueño, o sea, yo me sentía rechazada, me sentía no querida, ¿no? Y aparte, bueno, recordando que esas son sensaciones como muy de mi proceso de vida Ujú. y recordar que en el sueño había como una voz que me decía que yo tenía que repetir una investigación. Sí. Entonces, estaba ahí mucho como el tema de repetir un proceso y wow, o sea, yo me quedé como, bueno, o sea, aquí algo tengo que hacer porque, que era lo que sucedía, ¿no? En el sueño aparecía este autorrechazo de mí misma hacia mí misma, porque eso es lo que sucede en los sueños, o sea, todos los personajes son tú, son un pedacito de ti. Entonces yo dije, bueno, yo necesito como que entrar en diálogo con este pedacito de mí que siente rechazo hacia mí, o sea, que Ujú. no quiere estar conmigo. Nada, la conclusión a la que finalmente llegamos, pues, Iri y yo también con la carta de la belleza, pues es que también había ahí muchas cosas que elaborar con ese tema, porque justamente recuerdan que la persona que en el sueño me rechaza toma como de compañera de investigación a otra mujer y resulta que esa mujer tenía como rasgos caucásicos, como, sí, como rubia. Ujú. Entonces, también apareció como digamos que como este arquetipo de la rubia, Sí, el arquetipo de la rubia. sí, es estereotipo de belleza que además incluso es Exacto. objeto de estudio en esta Ajá. tesis, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aparece como toda esta escena de rechazo en donde a mí me hacen a un lado por, como de alguna forma, pues este vínculo con esta persona que lo único que recuerdo realmente era que era como así, como blanquita, como rubia. Y bueno, también ahí hay un tema de cómo es este tema del maltrato entre nosotras como mujeres, tanto externa como internamente, cómo nos hemos maltratado las unas a las otras. Y la conclusión es como que, mira, ese maltrato interno que yo me auto hago a mí misma, de alguna forma tiene que ver porque voy desde quizás mi femenino de la mente más pequeña, ¿no? Más intelectual, digamos que no tan hondo, ¿no? No tan realmente, no la voz del femenino sagrado, Ujú. sino voy ahí y me vinculo con ese femenino mío herido que me rechaza y me vinculo mal. Entonces lo que hacemos es como internamente pelearnos y bueno, ahí es que necesitamos que venga como una ola como las de Iri, del sueño de Iri, y nos coja las dos y ya, y nos limpie, nos acaricie y ya deje la pelea interna de esas dos partes de mi femenino que una está molestísima y la Ujú. otra está evadiéndome como a través de un rechazo y Sí, teniendo como unas actitudes poco claras. sí, más eh, infantiles quizás. Sí, entonces, bueno, digamos que parte de mi revelación con ese sueño fue eso, fue entender que mientras yo no también resuelva el autorrechazo en mí, de lo que yo no me permito de mí, lo que de alguna forma señalo de mí y que me juzgo duro y que me doy látigo, por supuesto que van a haber afuera personas que también desde sus heridas me van a entregar Eso pues mismo, te van a malos seguir, tratos, sí, malos te van a tratos. hacer sentir ese quizás ese menosprecio, ese rechazo, esa no aceptación, ¿no? Y cuando Exacto. estabas contando todo lo que al principio decías de lo que te hizo sentir, porque empezaste a relatar el sueño desde lo que sentías, de las emociones que sentiste, yo aquí aportaría otro de los tips que es importante para poner en práctica ese análisis de los propios sueños, y es siempre conectarse con cómo te sentías en el sueño. Esta es una pregunta básica cuando, por ejemplo, yo comparto mis sueños o voy a hacer el ejercicio de analizar el sueño de otra persona, quizás de una cliente, compañera, amiga, o de los míos con otra persona, y así siempre nos preguntamos eso, como que, ¿cómo te sentiste ante tal persona o ante tal situación dentro del sueño? ¿Cuáles fueron las reacciones emocionales? Incluso, ¿cómo te despertaste? Porque hay sueños en donde uno se levanta así como que
pleno, con una satisfacción espectacular. como que, ay, qué sabroso lo que viví en ese sueño, ¿no? Ojalá hubiese sido Sí, cierto, ¿no? Creo que claro. todos hemos estado en algún momento así, pero otras veces yo he tenido sueños en donde yo siento que se me hiela la sangre, que se me baja y se me sube todo, que siento un vacío, casi que un pavor, un pánico, Y yo cuando han creo, sido pesadillas muy fuertes, ¿no? sí, y yo creo que también sumaría pues un último tip, y creo que con esto ya podemos ir también como cerrando, es algo que yo llamo el censo onírico. El censo onírico es tener claridad de cuáles son las personas con las que tú sueñas frecuentemente, quiénes son hombres, quiénes son mujeres, de qué edades son y Ujú. quiénes son esas personas en tu vida. O Sí, sea, que inspiran, que sí, te inspiran, que representan para qué, ti. qué viviste con esas Ajá, personas. O sea, sí. es súper clave En qué entender. etapa de tu vida estuvieron muy presentes para también sacar información allí. Me encanta. Entonces, bueno, como sí, yo honro este comentario de ir cerrando porque siento que ya hemos compartido Sí, muchísimo, bastante. Creo que no nos dio chance de decir todo lo que queríamos decir porque también queríamos compartir cosas que aprendimos con los del Centro Jung sobre los arquetipos femeninos, pero creo que sin mencionarlos exactamente, los hemos ido explicando, ¿no? Como compartiendo bastante detalle. Entonces, yo quería hacer un recuento rapidito de, bueno, de lo importante que es tomar ese hábito de grabar tus sueños, escribir tus sueños, relatar tus sueños, conseguirte como esa tribu, esa manada de personas o de soñantes conscientes o de curiosos, atentos e interesados por el mundo de los sueños para poder compartir con estas personas y que sirva como una poderosa herramienta de autoindagación. ¿Qué más dirías tú? bueno, esto último que dije del tema del censo onírico y de Ujú. tener pues, en claro que el compromiso con el sueño es de largo aliento, ¿no? De Sí, larga data, porque pues son muchas capas y bueno, tener muy presente el tema de los sentimientos, ¿no? sí, de Todo lo las que dijimos, sensaciones. Sí. cómo te sentiste, etcétera, etcétera. Y ya lo último que agregaría, justamente el tema del centro Jung, es que, lo voy a decir así muy claro, nos malenamoramos de personas afuera, ¿sí? Cuando uno, literalmente, como diríamos en Venezuela, está empepado, o Ujú. como dicen aquí en Colombia, está tragado, O ¿sí? como dicen en México, está enculado. Ajá, enculado, tragado, no sé qué, cuántos caballos desbocados, se llevan ese carro y te arrastran y tú no entiendes cómo llegaste a ser lo que llegaste a hacer por una persona que afuera te hipnotiza, te magnetiza, te vuelve como loco, te obsesiona. Sí, Eso sucede cuando no hay un enamoramiento o un amor sano hacia el femenino interno y el masculino interno, que en términos jungianos son el ánimas y el ánimos. Sería mi último comentario y que estemos muy pendientes de que nuestro ánimo y nuestra ánimas tiene muchas caras, que son las personas de nuestra vida, pero que en el fondo son nuestro cuento interior, que sí, estamos ahí. exacto, que pueden verse reflejado como soñar con una amiga de la infancia, con tu mamá, Ajá, con tu abuelo, con un exnovio. Y cuando ella ajá. dice ánimas y ánimos son los arquetipos femenino y masculino que desde el centro Jung explican para identificar estas energías en los sueños, ¿cierto? Sí, 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 Desde sí. la teoría junguiana, sí. Sí, que básicamente digamos que un mal contacto o un mal relacionamiento con tu femenino, tu masculino interno, va necesariamente a reflejar un desencuentro en el afuera, pues con las personas que te relaciones, pues. Sí, sí. Me Entonces, encantó ese detalle, aporte final. Bueno, yo feliz de haber compartido este espacio contigo, este tema maravilloso. Hablemos de sueños. sí, Para mí es fascinante. Yo creo que, bueno, en la medida que vayamos avanzando bajo la luz de la sombra femenina, podemos seguir profundizando en nuevos elementos, ¿no? Nuevas simbologías en relación
al mundo onírico. Yo estoy segura que pueden salir nuevas oportunidades allí para conversar sobre este tema. Y bueno, decirles que este es el primer episodio de Bajo la Luz de la Sombra Femenina. Vienen muchísimos más temas muy relacionados justamente a lo femenino y queremos crear un espacio íntimo para compartir. Entonces, ¿tú quieres agregar algo? Yo agradecerte y enviarte un abrazo a ti y a todos los que hasta este momento nos han escuchado. No, perfecto, mi reina. No, agregaría nuestros Instagrams. Sí, cierto. Bueno, yo voy a mencionar el tuyo, a Inés, esta poderosa astróloga y hermana de Camino. La pueden conseguir por ines.espejo.astral. Sí, y ahí la encontramos como iri-natura. Por ahí estamos en conexión y bueno, gracias. Sí, nada, ya les estaremos también avisando dónde pueden escuchar este podcast y los futuros episodios y que nos puedan ir contactando si tienen sugerencias de temas, si tienen preguntas o simplemente compartir sus impresiones sobre todo lo que hayan escuchado y lo que más adelante estaremos compartiendo. Un abrazo inmenso. ¡Mua! Chao. Bye bye.